En principio, pues, creo que el espacio siempre de Marx vive ese momento en el cual uno puede mostrar que la teoría de Marx permite entender una serie de problemáticas actuales y que en buena medida esas problemáticas actuales en el mundo económico de la relación social de producción pues tienen, digamos, unos elementos constitutivos que, repito, Marx nos ha ayudado a resolver. Yo creo, con la venia del profesor Fajardo, que ha escrito muchísimo sobre el problema de la tierra en Colombia, que es una autoridad de la cual yo he venido leyendo últimamente, hacer simplemente una especie de explicación de lo que sería la teoría marxista o cómo la teoría marxista podría ayudarnos a entender el problema actual de la tierra. Desde la dinámica, lo que podríamos denominar en principio la acumulación original de capital, la zona originaria de capital. Porque, en primer lugar, es absolutamente claro que la tierra es un factor de producción, es decir, que la tierra en sí mismo debe ser constituida como un factor libre que permita, al menos en la orden del capitalismo, su transacción y su puesta a el objetivo de generar ganancia. Entonces, recuerden ustedes el capítulo 24 de la acumulación originaria, Marx nos recuerda que un elemento inicial de la construcción del capitalismo fue la decisión entre el productor directo frente a la tierra. Es decir, cómo para poder construir el capitalismo se tenía que tener factores libres de producción que eran en primer lugar la fuerza de trabajo, en segundo lugar la tierra y en tercer lugar el capital. Separar la tierra del productor directo es generar dos procesos paralelos, pero en últimas orientados al mismo fin, que es construir la estructura del capital. Acabar con la posibilidad de que los campesinos, en ese momento los siervos de la tierra, pudieran seguir disfrutando de su relación filial, orgánica con la tierra, los convertía en primer lugar en la masa de desempleados que iba a engrosar las filas del proletariado fabril que necesitaba el desarrollo del capitalismo a finales del XVIII y principios del siglo XIX. Pero además garantizaba que la tierra dejara de ser ese elemento de, digamos, prestigio, poder, en esas relaciones premodernas de vasallaje que se daban en el mundo medieval. Entonces, uno diría, en primer lugar, el afán del capitalismo para poder surgir como relación social de producción implica la separación de la tierra, la separación del productor directo y, a partir de ello, la generación de todo un proceso de producción desde el espacio, que es también otro elemento que también habría que leer de manera cada vez más atenta. Últimamente, el marxismo nos ha venido ayudando a entender que el capitalismo es una relación espacializada, que el capitalismo se vive en el espacio y se genera en el espacio, que hay un espacio del capital y hay una construcción capitalista del espacio. Y que en últimas, cuando nos habían, que yo creo que también eso, en algún momento ciertas corrientes del marxismo cayeron en el error, terminaron solamente leyendo los procesos de acumulación y de reproducción capitalista en el orden de la temporalidad. De tal manera que la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa o la acumulación simple, la acumulación amplia se leían fundamentalmente como procesos en el tiempo, pero no se leían como procesos en el espacio. Y no se leía de esa manera el elemento fundamental que constituía el espacio en la reproducción capitalista. Entonces, ¿por qué la tierra es ese factor importantísimo? Primero, porque como factor de producción permite el desarrollo del capital. En segundo lugar, porque es en la tierra donde se puede desarrollar la producción capitalista y es la tierra, en últimas también, la proveedora de materias primas, insumos y todos los elementos necesarios para la producción. Teniendo como primer razonamiento de eso, habría que pensar cómo se vivió ese proceso en Colombia. Y entonces tendríamos que ir al siglo XIX a mirar los primeros momentos de las reformas liberales de medio siglo. Ustedes recuerdan las reformas que se hacen durante la administración de Mosquera, las que se van a completar con Hilario López. Todas estas reformas que en primer lugar uno podría leer como reformas evidentemente burguesas, y como reformas burguesas
orientadas específicamente a la construcción de los primeros elementos, digamos, de las primeras bases estructurales del capitalismo. Y recuerden que allí uno de los elementos fundamentales fue la venta de bienes comunales, la eliminación de los bienes de manos muertas o bienes, digamos, de las comunidades eclesiales. Estaba también dentro de todo eso ese ejercicio de poner en venta los resguardos. Y si uno mira, digamos, un poco fino desde la teoría marxista, diría, ahí está el primer momento de la decisión entre el productor directo y los medios de producción. Pero recuerden que la estructura feudal o cuasi feudal que vive Colombia en el siglo XIX termina amarrando la fuerza del trabajo a las dinámicas agrarias orientadas desde la gran hacienda y el vasallaje. Y en ese sentido, entonces, digamos, como la orientación liberal que pensaba desarrollar los primeros elementos de esa dinámica capitalista, esa modernización que se demandaba por parte de las élites, se estrella con todos esos presupuestos conservadores, hacendatarios, que venían justamente como casi una extensión del mundo colonial, que atan la tierra, que siguen atando el trabajador a las dinámicas, digamos, de producción, repito, premodernas. Y entonces el siglo XIX nos muestra justamente cómo el intento burgués, como el intento, digamos, de la modernización se encarga, al menos en un primer ejercicio, de la conformación del capitalismo a través de esa dinámica. Uno lee ese proceso y se va a encontrar justamente una expresión que utilizaba el profesor Kalmanovitz, un capitalismo tardío, un capitalismo contrahecho, un capitalismo en el cual las dinámicas modernizadoras de las élites se estrellaban, repito, con esas dinámicas premodernas de las haciendas y esas dinámicas premodernas, digamos, de anclaje de la fuerza de trabajo a los ejercicios, pues, de producción cuasi servil. El siglo XIX termina en esa disputa de las guerras entre liberales y conservadores y remata al final, ustedes lo saben, por supuesto, con la regeneración, que también en un proceso de centralización del poder termina generando respecto a la tierra la posibilidad de continuar en ese proceso de modernización que van a completar la segunda oleada de reformas liberales. Esa segunda oleada de reformas liberales que con absoluta certeza ustedes también conocen, que van a ser las desarrolladas durante la administración López Pumarejo, que van a generar otra vez el intento de modernización, el intento de separar los factores de producción, de volver los factores libres dentro de la dinámica capitalista. Será la necesidad de poner la tierra en el marco de la producción capitalista y de tener también desarrollar la fuerza de trabajo como elemento libre, reconocido en todo el ejercicio, pues, productivo. A López le corresponde modernizar la propiedad de la tierra. No es una reforma agraria que uno pueda considerar, digamos, revolucionaria, es simplemente un ejercicio modernizador. En los términos que llaman un ejercicio reformista, López podría considerarse justamente un buen burgués en eso. Sabía que el capitalismo funciona con esos factores libres, había que reconocer al proletariado, había que organizar a los gremios y había que iniciar todo ese proceso, digamos, de conjunción de esos factores libres de producción orientados fundamentalmente al desarrollo de la industrialización. Desde ese periodo ya tenemos los conflictos por la tierra como elementos muy importantes de toda la dinámica de la violencia que se va a desarrollar en la hegemonía conservadora. Recuerden ustedes que para algunos historiadores la hegemonía conservadora es una época de paz. Pareciera que después de la guerra de los 1000 días el país vive uno de los momentos más tranquilos, pero en realidad el conflicto es subrepticio. Y lo que se está desarrollando en Colombia no solamente es una demanda de parte de todo ese sector, digamos, campesino que se va configurando muy tempranamente, pero también un sector obrero que va desarrollándose y que, recuerden, aún con la, digamos, incipiente industrialización de las primeras décadas del siglo XX, tiene una manifestación importante de resistencia. Ustedes también recuerdan, durante la administración de Marco Fidel Suárez, resultan asesinados en Bogotá algunos marchantes, algunos obreros, lo que algunos historiadores han denominado el bautizo con sangre de la clase obrera colombiana. Señalo eso
porque pareciera que en algún momento la lucha agraria, el problema mismo de la tierra pareciera, digamos, esconderse, pero recuerden ustedes que se manifiesta con mayor radicalidad en la masacre de las bananeras, se manifiesta en ese momento pues, en el cual la lectura, me parece a mí, de un sector de la izquierda era más del proletariado fabril y una lectura también como si el mundo agrario tuviera un proletariado rural que, digamos, en buena medida se entendía en tanto todo el influjo, digamos, de la revolución soviética y todo el influjo de la construcción, digamos, del sujeto revolucionario orientado al proletariado industrial. De tal manera que la izquierda colombiana pareciera vive más bien un proceso de acompañamiento de unas luchas obreras incipientes, débiles, y deja el movimiento campesino, deja el movimiento pues, de resistencia agraria a un lado para que esos procesos de reformas burguesas, decíamos justamente de López Pumarejo, termine generando una, digamos, de alguna manera, desmovilización o una reducción de la conflictividad del proceso, que va a manifestarse otra vez de manera muy radical cuando toda esa iniciativa tímida de la reforma de López se estrella con la violencia de los terratenientes en las regiones, que va a generar todo el proceso de la gran violencia. La gran violencia es un proceso que se vive también por la propiedad de la tierra y por la disputa de la producción y por la, digamos, construcción de la frontera agrícola. No es en lo más mínimo gratuito que la gran violencia se viva fundamentalmente en la zona del minifundio pobre, del cinturón del minifundio pobre, y no es en lo más mínimo gratuito que esa violencia la viva fundamentalmente el campesinado. Es decir, lo que estoy tratando de señalar de alguna manera es que este conflicto que en este momento nosotros estamos todavía tratando de resolver, que en este momento en La Habana, los señores de las FARC, el gobierno nacional, y en este momento también todas las organizaciones campesinas están tratando de resolver, viene justamente en la estructura misma de la construcción capitalista, y viene también en esa estructura capitalista, digamos, muy mezclada con toda la violencia y con toda la exclusión del campesinado, esa exclusión histórica. Si no pasa de la violencia liberal conservadora, que es una violencia contra el campesinado, que es una violencia por la consolidación de la frontera agrícola, que es una violencia por el desconocimiento en buena medida de las mejoras y los tímidos avances que se han desarrollado durante la administración López, se va a encontrar luego que ese proceso que va a reclamarse luego en la violencia liberal conservadora de manera mucho más fuerte es también la necesidad de acceder a la tierra, de tener el acompañamiento, digamos, estatal, de la posibilidad de vivir una vida digna en el campo. Y eso fueron las guerrillas liberales del llano, eso fueron la primera y segunda ley del llano. Es otra vez poner el conflicto agrario en el centro del debate sobre la violencia y sobre la necesidad, digamos, de reformas estructurales en el país. ¿Saben ustedes también lo que sucede con las guerrillas liberales? ¿Saben ustedes lo que sucede con Guadalupe Salcedo? ¿Saben cómo todo ese proceso termina generando la resistencia y la confluencia, digamos, la resistencia de esas guerrillas liberales no desmovilizadas y las guerrillas comunistas que se van a desarrollar en zonas otra vez en las cuales el conflicto agrario es muy fuerte? Estamos hablando de las zonas del Tolima, estamos hablando de las zonas del Sumapaz, de esa zona del occidente y cundinamarqués también. Y va a concluir una lucha por la tierra, va a concluir una lucha campesina con una dinámica de resistencia comunista que va a proyectar ese ejercicio un poco más allá de la autodefensa, digamos, del ejercicio pues de la defensa de la vida contra el régimen conservador. La expansión de las guerrillas, las dinámicas de copamiento territorial son ejercicios también de conflictividad por la tierra, y uno podría de hecho entender la expansión de FARC desde los primeros momentos como el acompañamiento de esas luchas campesinas en muchos sectores del país. No es solamente las guerrillas del bloque sur que van a ir hacia el Caquetá y que se van a ir hacia el Guaviare y que van a estar, digamos, orientadas
copar esos territorios, sino que ustedes miran los desdoblamientos de los frentes y las oleadas de expansión de FARC las van a encontrar en esa zona del sur, luego las van a encontrar en el Magdalena Medio, luego las van a encontrar en Urabá, luego las van a encontrar en Arauca, y ese ejercicio, esas dinámicas de acompañamiento, por lo menos, digamos, de construcción de toda esa resistencia armada del lado de las dinámicas campesinas, es un ejercicio también que nos pone a pensar sobre la importancia de la tierra, de la importancia, digamos, que el capital le ha dado a la explotación de la tierra, la conflictividad y digamos, la resistencia que ha tenido el campesinado en ese sentido. Uno debe, a partir de ello, digamos, en un siguiente momento, la dinámica cocalera, la orientación, digamos, la confluencia de esas formas de colonización, la colonización armada de finales de los 50, la colonización dirigida de los 70 por parte del gobierno nacional y la colonización rapaz de esos campesinos que se adentraban, digamos, en busca de algunos objetos pues, para vender, y va generando todo ese proceso de mezcla de la colonización para, digamos, asentarse en territorios en los cuales el Estado no había tenido presencia, y en esa dinámica de expansión de la insurgencia se encuentra con todo ese proceso campesino, con ese proceso, digamos, de construcción de territorialidad, que luego va a tener, ustedes lo conocen por las crónicas que ha hecho el profesor Molano, luego va a tener todo el desarrollo cocalero y la expansión y la territorialidad de la economía cocalera, que no es más que otra forma de economía campesina. Y ahí otra vez en el centro del debate la tierra, ahí en el centro del debate la propiedad de la tierra, ahí en el centro del debate el modelo de desarrollo agrario que se debería generar. Y si ustedes siguen rastreando eso, luego de toda la dinámica, digamos, de construcción, de expansión de los movimientos insurgentes, con algunas diferencias, no es lo mismo la expansión de FARC muy cercana a todo el movimiento campesino que la expansión de ELN en los proyectos bioenergéticos, de infraestructura, pero también en la conflictividad misma del territorio, o los proyectos, digamos, de otras guerrillas que intentaron más ejercicios urbanos. Va a encontrar, repito, que ahí la tierra es el núcleo fundamental de la conflictividad. La tierra es el núcleo fundamental que puede explicar digamos, el mantenimiento, la existencia de este conflicto. El paramilitarismo surge también en el marco de los afanes del narcotráfico por apropiarse de determinados sectores y regiones en los que se iban a desarrollar, digamos, sus proyectos de inversión. Lo que señala el profesor Medina, por lo que pasa en Puerto Boyacá y la zona del Magdalena Medio, pero también lo que va a pasar en Urabá, las formas en las que el capital legal e ilegal se, digamos, dota de esos ejércitos privados para hacerle frente a la presión del campesinado y a la presión, digamos, de los habitantes del territorio para, digamos, quedarse en esos lugares frente a la iniciativa del narcotráfico y las mafias por consolidar formas de, digamos, consolidación territorial y política en las regiones. Pero luego de eso, y para ir acercándonos un poco a la actualidad, las dinámicas del capital vuelven a poner a la tierra como elemento fundamental de la producción de valor. Y entonces el siguiente ciclo del capital implica fundamentalmente una centralidad de la tierra en tanto que productora de bienes, productora, digamos, de insumos y materias primas para todo el desarrollo industrial. Y allí los procesos de consolidación de del Estado colombiano, todas las dinámicas de la seguridad democrática se van a orientar fundamentalmente en aquellos territorios donde se van a proyectar ejercicios muy interesantes para el capital de inversión en términos de la agroindustria, en términos de la minería, en términos de los proyectos de infraestructura, y es allí otra vez, digamos, como creo que podríamos señalar, una especie de conflicto estructural. La tierra en el centro del debate, la tierra y la propiedad de la tierra como elemento neurálgico de la violencia en Colombia. Y en ese orden de ideas,
Tendríamos que en la actualidad, lo que está planteándose en la mesa de negociaciones, lo que en buena medida están también reclamando diferentes organizaciones, es un modelo alternativo, un modelo que permita desde el autosostenimiento, pero también desde la responsabilidad ecológica, un modelo de tenencia o un modelo de desarrollo agrario en términos mucho más amplios, que permita no solamente la sostenibilidad de los habitantes, sino que permita el desarrollo de mercados justos, pero que además garantice la seguridad y la soberanía y la autonomía alimentaria. Y ahí está otra vez el centro del debate. Por eso tal vez el primer punto de la mesa de negociaciones arranca justamente por el problema agrario. Y arranca por el problema agrario porque es el problema fundamental, si mi tesis es relativamente válida, que ha venido acompañando el conflicto en Colombia. ¿Sí? Este conflicto económico, político, social y armado tiene en la propiedad, en la tenencia de la tierra y en el modelo de desarrollo agrario uno de los elementos más importantes para su entendimiento. Luego, este conflicto tiene dentro de la solución del problema de la tenencia del modelo de desarrollo agrario uno de los elementos más importantes para la construcción de la paz. Y por ello, aquí cabe otra vez Marx y cabe otra vez las interpretaciones de Marx sobre la espacialidad capitalista y la disputa por el espacio y las resistencias al interior del espacio. Es decir, aquí cabe otra vez no solamente celebrarse o señalar lo efectivo que ha sido, al menos en el marco de poner el problema en el orden de la discusión y la movilización nacional, las resistencias en el territorio de esos movimientos campesinos. Hace, digamos, una impresión. El movimiento campesino hacía rato no tenía una manifestación tan importante, ni había desarrollado una publicidad de sus intereses como la que se ha desarrollado últimamente. Ha sido esa movilización la que ha puesto otra vez el problema agrario en el centro del debate y nos ha puesto a hablar otra vez de la tenencia de la tierra, nos ha puesto a hablar otra vez del modelo de desarrollo agrario, nos ha puesto a hablar otra vez de la reforma de la propiedad. ¿Sí? Y en ese sentido, creo yo, Marx ayuda otra vez a entender por qué este afán del capital de apropiarse de la tierra, porque este afán del capitalismo que ustedes han visto desplazándose a la altillanura, porque este afán del capitalismo de desarrollar esa agroindustria cada vez más fortalecida, con desarrollo tecnológico del gran capital y la resistencia campesina en el territorio y la posibilidad de ordenamientos territoriales, que son en últimas formas de limitar esa, que ya denunciaba Carolina, esa capacidad voraz del capitalismo de ir hasta más allá de los límites de la biosfera. Entonces, simplemente queríamos llamar la atención en el marco pues, de este seminario de la importancia de ese razonamiento de la construcción del capital, del papel que juega la tierra como factor libre de producción en la estructuración de las dinámicas capitalistas, la forma en la que eso se ha vivido, la forma en la que ese proceso se ha vivido en Colombia, la relación entre la construcción del capitalismo, el papel central de la tierra y la violencia política, y finalmente que, digamos, como elemento fundamental de la actualidad, en tanto que eso no sea un elemento claro, digamos, en términos de los acuerdos fundamentales, no vamos a tener paz. Lo que la frase de algún movimiento socialista es algo así como que para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. Y en Colombia, lo denunciaba el profesor Fajardo, pues hay muchos intereses de muchos sectores económicos por no aflojar la tierra. Muchas gracias. Yo agrupé las preguntas como en dos bloques. En primer lugar, preguntas sobre las dinámicas del capital y la acumulación a través de los modelos pues, de
desarrollo agrario, y luego se habla un poco más específicamente sobre las zonas de reserva campesina, pero también hay unos elementos interesantes sobre cómo interpretar, digamos, desde el marxismo esa economía campesina. Realmente desde el marxismo esa economía campesina. Bueno, tanto que eso es, pero lo que nos enfoca es más bien, y es en buena medida mirar la teoría de Marx nos puede ayudar a entender estas realidades concretas. Pues en lo que ya se acaba de ver, la intuición también que tengo al respecto, tal vez desde un momento inicial el pensamiento marxista fue un tanto alejado, un tanto lejano de la dinámica campesina, y de hecho entendió esa dinámica campesina como una dinámica de eufemización. En buena medida se suponía que el desarrollo capitalista iba a generar la eliminación del campesinado por no la proletarización del campo. Pues ustedes saben que hay algunos desarrollos al principio, sobre todo en el mundo soviético, que pues de alguna manera plantearon la necesidad de entender que las categorías del marxismo en términos, digamos, de fuerza de trabajo, de capital y la posibilidad misma de entender el concepto de plusvalía eran fácilmente aplicables al mundo campesino, en donde la propiedad de los medios y el trabajo no tiene la posibilidad de la separación fácil que se da, digamos, en términos analíticos en el mundo capitalista. Y en ese sentido, entonces, yo creo que estamos todavía dando turbo sobre lo que podría considerarse una, digamos, economía campesina, una dinámica campesina en el marco, pues, de una producción capitalista moderna. O sea, lo que me refiero en buena medida es que a veces también tenemos una imagen del campesino relativamente bucólica, o tenemos una imagen del campesino demasiado deindicada. Nosotros entendemos que en la dinámica campesina también existen ciertos procesos, si uno pudiera llamarlo de esa manera, en términos marxistas, de su función formal y de su función real del trabajo en el capital, y que hay momentos en los cuales toda esta dinámica campesina puede ser también fagocitada por la dinámica de acumulación de capital en términos de procesos, digamos, de cadenas productivas que generan a su vez dinámica de generación de ganancia en términos de la producción industrial. O sea, lo que refiero es, en buena medida, que la economía campesina no puede ser entendida, diría yo, simplemente como una economía rudimentaria, como una economía sin tecnología, una economía sin capacidad técnica, y tampoco podríamos entender la economía campesina totalmente separada de las dinámicas, digamos, de acumulación de capital o de generación en última instancia de los ciclos del capital. Pues en últimas habría que pensar cómo dentro de la autonomía, cómo dentro de la capacidad y de la autogestión de las comunidades campesinas se pueden desarrollar procesos de generación de valor que permitan el crecimiento, el desarrollo de esas comunidades, como también lo indicaba el profesor Fajardo respecto a un proceso que conocemos nosotros, que es el proceso de la zona de reserva campesina del Catatumbo. También se proyecta a la dinámica, pues, de comercio y, si no, por lo menos de generación, digamos, de valor. Yo creo que ahí hay un punto importante y tendríamos que volver a la teoría de la economía campesina y mirar desde el marxismo, no desde el marxismo digamos, ortodoxo del análisis del capital, sino el marxismo que permite entender que hay modos de producción diferentes que no necesariamente se rigen por las categorías de la producción capitalista, y que en esos modos de producción diferentes, que en esos ejercicios alternativos de la economía campesina puede jugar un papel importante. Habría que mirar desde qué lógicas. No podría ser simplemente la ordenación de la pobreza en el mundo agrario. Tampoco podría ser simplemente la proletarización del campesinado. ¿Sí? Creo que también los textos que hablan sobre justamente este problema de la tierra, se habla sobre la vía Wagner y la vía Juncker, se habla sobre la contraposición entre una economía de pequeña propiedad, digamos, más orientada hacia los mercados internos, o esa gran propiedad del gran capital con gran tecnología que permite el desarrollo económico y el crecimiento a través justamente de la generación de dinámicas de proletarización del campo.
En ese sentido, yo creo que hay que mirarlo para no caer, si se me permite la expresión, en soluciones cándidas, en ejercicios de primitivismo en el mundo agrario, pero tampoco para llegar simplemente a la eliminación de las conflictividades a través de la generación pues, del proceso agroindustrial. Yo voy a una serie de preguntas sobre lo que se pelea en este momento, lo que se discute mejor en el marco de la mesa de conversaciones entre las FARC y el Gobierno Nacional, y las formas, digamos, en las que podría construirse un modelo de desarrollo alternativo, agrario, un modelo de desarrollo agrario diferente al que se ha venido trabajando ahora. Hay unas experiencias que, repito, nosotros vamos conociendo, las primeras experiencias de las zonas de reserva campesina, que son esas experiencias, digamos, de unas economías orientadas de manera diferente, no necesariamente a la producción de capital, porque eso también es una categoría que hay que pensar en el mundo campesino, contrario a lo que pasa en el mundo, digamos, del capital. La generación de ganancias no necesariamente implica el aumento de la cantidad de factores de producción involucrados en la dinámica de transformación de la naturaleza. En algunos momentos eso puede ser más bien una dinámica diferente en la que mayores niveles de productividad pueden permitir menores niveles de trabajo, con ello mayores niveles de vida digna, y es propiamente ese ejercicio campesino. La zona de reserva campesina es una de las alternativas que puede manifestarse, digamos, una salida viable a la construcción de un modelo de desarrollo alternativo. También lo dice los entendidos en el tema, hay también que mirar las dinámicas internacionales, hay que mirar cómo esas zonas de reserva campesina se convierten también en polos, no solamente de, digamos, propiedad y territorialidad del campesinado, sino también permiten la construcción de un mercado interno saludable que permita, digamos, el comercio entre las regiones, el desarrollo, digamos, esos nexos de intercambio entre las regiones. Y ese sentido nos lleva también a pensar, aquí hay dos apuestas casi, no sé, no todo simplifico mucho el asunto, pero las mismas dos apuestas que se han venido desarrollando en todo el problema del conflicto agrario económico. Está por un lado el afán de las locomotoras pues, del crecimiento económico de Santos, que tienen la agroindustria de los elementos fundamentales, que no se diferencia en lo absoluto de lo que estaba haciendo Álvaro Uribe Vélez y su ministro de Agricultura del momento, que es la vía de Carimagua, que es la vía del patrocinio de la gran empresa agroindustrial y de capital y de tecnología, que está articulada también al proyecto paramilitar que se desarrolló en las regiones durante los 90. Y ahí surgen otros momentos, surgen otras dinámicas, esas dinámicas, digamos, de resistencia campesina que se van estructurando y que, digamos, permiten pensar que hay una vía alternativa, hay una vía intermedia, y esa vía intermedia, digamos, de economía campesina orientada al desarrollo, orientada también a una dinámica, digamos, de acompañamiento técnico del Estado, de la posibilidad misma de desarrollo, en términos también de modernización de las prácticas de producción en esas zonas. Entonces yo remato simplemente en dos orientaciones. Una, yo creo que el marxismo nos ayuda a entender las dinámicas de la economía campesina siempre y cuando le demos pues la licencia de que no es solamente una interpretación del capitalismo, sino que algunas categorías marxistas nos pueden ayudar a ver cómo esas economías campesinas, estos otros modos de producción pueden desarrollarse. Número uno. Y número dos, claro, yo lo he sostenido de esa manera en la charla que hice anteriormente. El problema de la paz pasa por el problema de la tierra, y el problema de la tierra pasa por modelos alternativos de producción, y esos modelos alternativos de producción están orientados, digamos, por una autonomía cada vez más grande del movimiento campesino y la posibilidad de la resistencia territorializada, focalizada en el territorio. Muchas gracias.